A todos y a todas, buenas noches. Bienvenidos a este ciclo para pensar Belgrano, convocado por la Comisión Municipal de Cultura, quien les habla, su vicepresidenta. Este ciclo para pensar a Belgrano nace de este contexto del año 2020 por el decreto del señor presidente de la Nación de declarar el año vigente por el decreto /2/2020, declarando que se cumplen los 250 años del nacimiento del doctor Manuel Belgrano y los 200 años de su muerte. Y cito el decreto, que se destaca la actuación pública llevada a cabo entre los años 1810 y que vio coronado, al decirse al doctor Manuel Belgrano, como una de las figuras fundamentales del proceso que condujo a la independencia de nuestro país y que, probada su austeridad y honra, sacrificó sus propios intereses y en pos de la necesidad de la patria, quedando el reconocimiento general a su figura despierta en la ciudadanía un resultado valioso y recordarlo una vez más como un factor que pueda contribuir a consolidar la unión nacional. Hasta ahí el presidente nos invita a recordar al general Belgrano y más adelante sostiene en el decreto también una importante alusión para los jóvenes, diciendo que resulta de especial importancia que los jóvenes de todo el país recuerden a partir del conocimiento de su actuación pública quién fuera el doctor Manuel Belgrano y cuál fuese su obra, del cual surge una persona con una personalidad intachable y de integridad y firmes convicciones políticas para nuestro tiempo. Cierro la cita. En este contexto internacional por el cual estamos atravesados, signado por los liberalismos, por los retornos de los liberalismos, por el agotamiento del financiamiento, de este modelo de financiamiento en pos de un modelo de productividad, del reordenamiento mundial por la pandemia, por la cultura del descarte, por el amor líquido, por la cultura de lo efímero, el agotamiento de la casa común y también por el nuevo contexto que nos plantea un referente mundial que es el Papa con la nueva encíclica Fratelli Tutti. En este nuevo contexto mundial quisiera leer las palabras de un pensador argentino que es Guillermo Oliveto, que dice: nunca vivimos tanto. Nunca nuestro tiempo nos pareció tan corto. Nunca fuimos capaces de generar tanta riqueza. Nunca tanta gente viviendo en la pobreza. Nunca tuvimos tanto control sobre la naturaleza. Nunca estuvimos tan amenazados por los desastres naturales. Nunca tuvimos tanto dinero. Nunca supimos qué hacer cuando lo tuviéramos y seríamos iguales o menos felices que antes. Nunca tuvimos tantas libertades para elegir. Nunca nos angustió tanto el no saber qué hacer con esas libertades. Nunca tuvimos tanto poder para cambiar el mundo, para bien o para mal. Estamos desorientados, no entendemos nada. Nos agobian las incertidumbres, nos invaden las paradojas, nos agobian el sinsentido. Son hermosas estas palabras de Guillermo de Oliveto, un libro que se llama El futuro llegó hace rato. Por eso que en este contexto de los festejos del año belgraniano y en este contexto más internacional que es el de la pandemia, la Comisión Cultura de la Cultura no quiso estar ajena y en este proyecto más específico no ha querido no pasar inadvertida en estos festejos, ya que lo hemos tratado de festejar durante el festejo de la bandera, porque Belgrano no tiene una fecha propia para celebrar su proeza y su hombría de bien, ya que este proyecto nace de la inquietud de 3 escritores locales, de 3 historiadores locales, de producir conocimiento local sobre un hombre que muchas veces ha sido vapuleado o olvidado por la selectiva memoria nacional, o no se le ha dado los honores correspondientes a este célebre y mítico panteón mitrista que muchas veces ha quedado en la historia oficial como un segundón de San Martín o como mártir de la patria. Es por ello que en este marco de volver a pensar o repensar a Belgrano,
en este ciclo, que son 3 charlas, que nos hubiese gustado que sea un conversatorio con el público presente para lograr este feedback irreparable e irreemplazable que tiene la verbalidad, pero que en nuestros tiempos de pandemia nos encuentra de esta manera virtualmente unidos. En los caminos de resignificar nuestros padres fundadores, de rehumanizarlos, buscando estas cualidades más humanas, es en estos derroteros que van nuestros trabajos de los nuevos historiadores. En un primer momento, el señor profesor Oscar Solís va a hacer una intervención con una descripción y una explicación de la biografía del doctor Manuel Belgrano, siendo el profesor Oscar Solís un gran admirador de la obra belgraniana. Y en segundo lugar, voy a ser yo quien les habla una intervención sobre el abogado, pero también el economista Belgrano, haciendo una explicación de las ideas económicas y de su temprana formación en leyes y en economía que tuvo Belgrano en la Europa ilustrada del siglo XVIII y XIX, y cómo aplicó esas teorías e ideas en su cargo de secretario del Consulado del Virreinato, aquí en el Río de la Plata, y cómo repercutieron en la Revolución de Mayo. Y por último, el profesor Gebhardt va a hacer una intervención sobre la faceta del doctor Belgrano como educador y se va a cuestionar sobre el rol de Belgrano frente a la educación y como educador, y lo estudiará desde la influencia del iluminismo europeo en Belgrano, trabajando sus memorias. Y ya para ir terminando esta presentación, este simposio, charla para pensar a Belgrano, también tendrá un objetivo en extensión pedagógico que se articulará con las instituciones locales de formación educativa para que los estudiantes puedan profundizar sus conocimientos sobre el abogado y general Belgrano, y para que además puedan escuchar estas conversaciones e interactuar con la Comisión de Cultura, con nosotros 3, y que puedan más adelante, con unos trabajos prácticos con sus profesores, puedan llevarlos adelante. Muchas gracias y adelante el profesor Solís. Vamos a charlar un poco haciendo una reseña general sobre la vida del general Manuel Belgrano. Este año 2020 ha sido un año que por la pandemia no se le ha podido realmente brindar el reconocimiento a esta figura, a este padre fundador de nuestra nacionalidad, ya que había una fecha doble porque eran 250 años de su nacimiento y eran los 200 años de su muerte. Hablar de Belgrano, por cierto, resulta para muchos simplemente hablar del creador de la bandera. Por supuesto que es el mayor de los errores que se puede cometer. Belgrano fue, antes de la Revolución de Mayo, ya un hombre que creó, pensó y estudió cómo organizar la nación que se venía. Fue, por cierto, un hombre, un porteño, nacido en Buenos Aires el 3 de junio de 1770 y murió en su ciudad el 20 de junio de 1820, es decir, vivió exactamente 50 años. Como su infancia, la de todo niño, de todo joven, porque realmente lo tenemos que sacar del bronce y decir que era una persona igual que cualquiera de nosotros, la pasó en su casa familiar, allí sobre la avenida Belgrano, cercano a la iglesia de Santo Domingo, con sus 14 hermanos. Fueron una familia numerosa. Su padre italiano, venido como comerciante a Buenos Aires, Domingo Belgrano y Pérez en algunas ocasiones, y su madre, una santiagueña, o por lo menos de origen santiagueño, doña María Josefa González, es decir, que era una síntesis de lo que sería nuestro país con el paso de los tiempos. Hijo de inmigrante y de criollos. Desde allí comenzó entonces sus primeras letras y la escuela primaria en el convento la escuela que tenía el convento de Santo Domingo, vecino a su casa. Luego
el Real Convictorio Carolignio le dio la secundaria y por último a España a estudiar abogacía. Y allí conoció, estudió, vio algo que le interesó más que las leyes, que era la economía. Para eso pidió la dispensa del Papa, del Papa Pío VI, para que le autorizara a leer los libros prohibidos por la Inquisición, y de allí entonces tomó lo que luego volcaría siendo ya nombrado secretario del consulado. Desde el consulado pergeñó la nación, vio qué era lo que se podía hacer, qué es lo que se debía hacer para nuestro país, para que creciera el entonces virreinato, pero que luego seguramente serviría para lo que vendría después de la Revolución de Mayo. Creó la escuela de náutica, la escuela de matemáticas, trató de que hubiera escuelas públicas para jóvenes y para niñas. Era el primero que habla de darle una posición a la mujer, darle estudios, porque él decía que cómo una madre podía enseñarle a sus hijos si ella no tenía conocimientos, cómo podía una madre ser directora o de alguna manera la que manejara un hogar si no tenía ningún criterio propio, porque no se le enseñaba, porque de alguna manera se la dejaba desprotegida de todas las posibilidades de la educación, del conocimiento. También durante el consulado va a tratar de ver si es posible entregar tierras baldías a los que estaban desocupados, que no tenían qué hacer, para que realmente las cultivaran y tuvieran su propio sustento. Crea también un premio al mejor agricultor. Hoy hablamos de las mejoras en la agricultura, que se premian y demás. Bueno, Belgrano lo crea antes de la Revolución de Mayo. Crea un premio para el agricultor que evolucione, que mejore, que cree nuevas posibilidades. Como buen fisiócrata, junto a otros patriotas que pensaban de la misma manera, cree que la riqueza está no en el oro o en la plata, sino en la tierra, y también, aparte de ser fisiócrata, es decir, de crear la riqueza a través de la tierra, también es un industrialista, piensa que se debe industrializar todo esto que se crea en la tierra, que de alguna manera debe ser puesto al servicio del comercio, pero un comercio no monopólico como hasta ese momento, al cual de alguna manera era la instancia que tenía España. Y él siempre decía, y especialmente en uno de sus informes que se hace anualmente en el consulado, dice: ustedes los comerciantes, lo único que les interesa es comprar a 4 para vender luego a 8. Se pone en contra de ese monopolio, introduce el lino en la Argentina como para que la gente pueda hilar y pueda crear telas. Trata de proteger todo lo que es la industria, la pequeña industria que existía en ese momento. Trataba de evitar que sean los grandes terratenientes los que manejen la cuestión de los cueros y demás. Pero bueno, eso lo hace en su accionar como secretario del consulado, y estamos hablando entre 1793 y 1810, que es el momento de la revolución o del primer cambio de gobierno patrio que se da luego de una serie de conciliábulos a través de 1809 en adelante hasta la caída de la Junta de Sevilla, y donde, bueno, realmente se declara el primer gobierno patrio. En las invasiones inglesas, anterior a esto, es el único funcionario colonial que no acepta prestar juramento al rey inglés y se cruza a Colonia llevándose todos los sellos y las cuestiones que hacen al consulado. No le permite que nadie toque lo que era perteneciente a esa dependencia colonial.
En mayo lo vamos a encontrar trabajando, lo vamos a encontrar siendo uno de los líderes de la revolución, porque es el primero que dice el día 24 que si por casualidad, pasadas las 3 de la tarde, el virrey no se ha dispuesto a salir del poder, lo va a hacer él se va a dirigir directamente al fuerte y lo va a tirar por la ventana de una de las ventanas del fuerte. Sus compañeros lo tratan de disuadir, bueno, se logra el cambio, se logra hacer la primera junta, él es secretario, luego, por supuesto, ¿qué va a hacer? Va a ser el que va a cubrir todos aquellos puestos que nadie quiere cubrir. La expedición al Paraguay primero, a la banda oriental luego, y por último al Ejército del Norte. Entre esas instancias, la creación de la bandera. Pero ¿cuánto ya había hecho antes? Mucho. En la expedición al Paraguay funda 2 pueblos, Curuzú-Cuatiá y Mandisoví. No solo que los funda, sino que los organiza, les da las leyes para que se reparta la tierra, para que se divida lo que ha de ser de alguna manera el funcionamiento. Cuando llega a las misiones, da la libertad a todos los indígenas y crea un reglamento especial para eso que luego va a ser tenido en cuenta cuando se hace la Constitución de 1853, por lo que ya cómo él pensaba la organización de los pueblos. Cuando le toca el norte, allí están las grandes hazañas. Las grandes hazañas que también pasan opacos muchas veces. El éxodo jujeño. De alguna manera, pensando en el éxodo, porque era un católico practicante, un lector de la Biblia y un rezador diario del Santo Rosario, a él y las tropas le hacía rezar en los cuarteles el rosario cada noche. Y entonces, de alguna manera, pensando en eso y pensando en algo que ya había recibido comunicaciones desde Europa, de lo que había hecho el pueblo ruso, adentrándose en su territorio y dejándole el espacio vacío y sin ningún elemento a Napoleón, él piensa hacer lo mismo con los españoles en el norte y lo logra. Llega a Tucumán y en Tucumán el pueblo de Tucumán le pide que no los abandone y él va a hacer una de sus grandes desobediencias. Se hace fuerte en Tucumán, libra batalla y es la batalla más importante de la revolución. No hay ninguna otra batalla más importante de la Revolución de Mayo, desde el momento de la Revolución de Mayo hasta el final de la Guerra de Independencia en nuestro país. Eso significó, de alguna manera, una epopeya que permitió que nunca más los españoles bajaran más allá de Jujuy. Eso hizo de alguna manera entonces que le diera importancia a todo el norte. Se le unieron pueblos indígenas que vinieron a conocerlo, especialmente de la zona del Chaco paraguayo y del Chaco boliviano, que quisieron conocerlo y le aportaron más de 3.000 hombres para la campaña en Alto Perú. Allí también logra tomar Potosí, allí se va a realizar la primera moneda nacional, esa moneda que luego fue utilizada no hace mucho tiempo para hacer la moneda de un peso. Bueno, eso se pudo de alguna manera acuñar gracias a la toma de Potosí y de la seca de Potosí, que era la que producía la plata y el oro. Luego vendrá la época ya donde él va a trabajar como diplomático en España, en Italia, en Inglaterra, tratando de ver cuál era la condición mejor para estas tierras y vuelve
6 días antes de la declaración de la independencia. El 3 de julio de 1816 él está presente en Tucumán. El 6 se reúne con los congresales y los insta y en una reunión secreta casi prácticamente les obliga a que se decidan por la independencia y les hace saber que la única forma de gobierno que sería aceptada en ese momento desde las potencias extranjeras era una monarquía. Él era monárquico al igual que San Martín. Son amigos con San Martín. No son enemigos ni se contraponen uno con otro. Todo lo contrario, San Martín lo consideraba uno de los mejores generales que tenía la América en ese momento, a pesar de que él no lo era. Y desde el punto de vista entonces político, él influye. Lo que no se pudo haber logrado desde marzo se logra en 3 días. La independencia es declarada, el norte vuelve a quedar, después de una nueva destrucción del ejército del norte, vuelven otra vez a convocarlo a él a hacerse cargo del ejército, que ya va a ser un ejército que ya no va a tener la posibilidad de ser un ejército libertador, pero sí va a ser un ejército que va a mantener de alguna manera la zona, junto con el general Güemes, van a conseguir que los españoles estén siempre preparados y siempre trabajando para poder llegar acá, y de esa manera creaban una forma de distracción para que San Martín pudiera, cruzando ya los Andes, poder libertar a Chile y a Perú. Con lo que respecta a la amistad con San Martín, por supuesto, nace en el momento que Belgrano entrega, después de Vilcapugio y Ayohuma, el mando del Ejército del Norte. Tenemos allí entonces el encuentro de dos grandes que de alguna manera van a concebir una amistad bastante, no demasiada, digamos, unida desde el punto de vista de la cercanía, sino a través de lo que eran sus cartas. Hay muchas cartas entre ellos donde se van pasando y se van de alguna manera comentando qué es lo que va a acontecer. Tanto es así que cuando San Martín, ya en campaña hacia Chile, le pide, cuando su esposa ya está enferma de tuberculosis y necesita llegar a Buenos Aires, Belgrano es el jefe del ejército del norte, le pide que por favor le acompañe a su hija y a su mujer, debido a que ya internamente el país estaba convulsionado, las montoneras ya estaban en funcionamiento y había un montón de hechos difíciles de viajar desde tan lejos, desde Mendoza a Buenos Aires, que Belgrano personalmente prepara un destacamento, el cual transporta a Remedios de Escalada y a Mercedita desde Buenos Aires, desde Mendoza a Buenos Aires. Y eso él se lo agradece mucho por la cuestión hecha. Belgrano tiene un problema de salud desde siempre. Como todo ser humano, no era de bronce, no era de hierro, era un ser humano como cualquiera de nosotros y tenía varias cuestiones de salud. La primera de todo era una sífilis que tenía desde muy joven, como era común, y lo cuenta siempre el doctor Salvati, que dice que eso era común en la Europa de entonces, donde casi el 50-60% de los hombres sufría de ese mal. Y como no había antibióticos para combatirlo, eso se mantenía en la salud de cada uno de ellos, y le iba incorporando otras cuestiones. El problema más grave que tenía Belgrano, por supuesto, aparte de eso, era la hidropesía y la cuestión cardíaca. Sumado también, por supuesto, a la mala alimentación. No nos olvidemos que en campaña, en ejército, no siempre se podía comer de la mejor manera. También lo sufría San Martín, que debía usar opio para su
úlcera, ¿no? Por su zona ulcerosa, porque no había otra cuestión para sacar los dolores y los distintos problemas que eso le traía. Podemos decir que Belgrano fue un hombre que cubrió todos los aspectos de la vida. Fue abogado, fue miembro de la primera junta, fue economista ante todo, por eso cada 3 de junio es el día del contador público, también es el día del inmigrante porque era un hijo de inmigrante. También tenemos, por supuesto, el 20 de junio como el Día de la Bandera y también, por cierto, hay que reconocerle que fue un hombre que creyó en la educación pública, popular y que tuviera cargo de todos y para todos, no solamente para algunos. Eso es lo principal que debemos recordar, que se anticipó a los tiempos, se anticipó al mismo Sarmiento. Sarmiento por eso creo que fue el que de alguna manera hizo que se pudiera hacerle el mayor de los homenajes, que es esa estatua ecuestre frente a la Casa de Gobierno de nuestro país. Eso se hizo en la presidencia de Sarmiento. Creo que él reconoció un antecedente entonces en su obra, en la obra ya de Belgrano. Y si hablamos desde el punto de vista familiar, muchos pensamos que, bueno, cuando éramos jóvenes y cuando éramos estudiantes, que Belgrano no había tenido hijos, que no había tenido pareja, que no había sido una persona, digamos, de alguna manera normal, ¿no? Es decir, era un bronce que hablaba. Nada de eso fue ocurriendo. Tuvo varias mujeres en su vida, 2 de ellas le dieron hijos. La primera fue la hermana de Rosas, Josefa Ezcurra, que le dio un varón como hijo, pero claro, ella estaba casada y no, en aquellos tiempos difíciles no era fácil de alguna manera poder reconocer un hijo de alguien que estaba casado con otra persona. Más allá que su marido lo hubiera abandonado, no existía el divorcio. Entonces Josefa lo trajo y tuvo su hijo en una estancia en Santa Fe y luego lo llevó, por supuesto, bajo la protección de su familia, los Rosa Ezcurra, y llevó su primer apellido es ese, Pedro Rosas. Pero él siempre supo por parte de su madre y después, por supuesto, de su tío, Juan Manuel de Rosas, que cuando tuvo 18 años le dijo: tú eres hijo de uno de los más grandes hombres que tiene este país. Y en cuanto a la segunda de sus hijos, es una mujer, es Mónica Manuela, hija de una niña, casi una niña joven, en Tucumán, que va a los 17 años, va a tener esta hija de Belgrano y va a ser criada luego, sí, por su familia. Su familia se va a hacer cargo después de la muerte de él, donde deja en testamento que deben hacerse cargo de ella. La traen a Buenos Aires y su hermana, Josefa, que era su hermana preferida, la va a criar y va a vivir en Buenos Aires. Alguien preguntará, ¿se conocieron los hermanos? Sí, sí se conocieron los hermanos y vivieron como hermanos. Más allá o más acá de las distancias y de la muerte joven de Mónica Manuela. Mónica Manuela muere a los 46 años, después de haber dejado 4 hijos de descendencia. Pero hay una cuestión importante que en algún momento, bueno, quizás pueda llegar a conseguir, si voy a hacer todas las posibilidades de conseguirlo, un acta de nacimiento, un acta de bautismo que se da en la iglesia de San José de Flores, de uno de los hijos de Pedro, y que es casualmente Mónica, su madrina. Es decir, que los hermanos Belgrano se conocieron y vivieron como tales.
La vida de Belgrano entonces es una vida de una persona como cualquiera, con todos sus defectos y todas sus virtudes. Pero sí tenemos que decir que es el gran olvidado, o quizás no el olvidado, pero sí alguien al que la historia oficial lo opacó, le puso una sola función importante, la creación de la bandera, y que es la menos importante de todas las funciones que realmente cumplió a través de la vida Belgrano. Belgrano fue mucho más que eso, fue alguien que pergeñó una nación antes que la nación misma viviera y existiera. Por eso yo siempre lo considero el padre fundador de nuestra nacionalidad. Nació de una familia muy rica, de muy buena posición, y murió en la mayor de las pobrezas. Después de 1819, ya cuando el ejército está prácticamente disuelto por las cuestiones internas y demás, él vuelve a Tucumán, vuelve a estar con su hija unos meses y luego ya su enfermedad no le permite seguir adelante y lo ayudan. Desde dos lugares llegan ayuda. Llega una ayuda desde el general Güemes, que le manda su médico personal, al cual Belgrano ya lo conocía y había sido tratado por él, que era un norteamericano, Righed, que fue a quien él le va a regalar su reloj, su único, digamos, que tenía en su poder, lo único importante que tenía en su poder. Cuando llega a Buenos Aires le regala ese reloj. Ese reloj estuvo un largo tiempo en el Museo Histórico Nacional y fue robado y todavía hoy no se ha logrado recuperar. Realmente quien lo tenga podría ser la bondad de este 2020, en el año del general Manuel Belgrano, devolverlo para que siga exhibiéndose. Se exhibe también algo que es muy importante, que había sido donado por las damas potosinas, que es una tarja de oro y plata, que también está guardada en el Museo Histórico Nacional y también recuerda su paso por el norte en el momento de las batallas de Tucumán, Salta, Vilcapugio y Ayohuma. Por eso digo que hay que recordarlo en toda su amplitud, en todo lo que él fue. Fue una persona como todos y como cada uno de nosotros. No fue ni de bronce, ni de hierro, ni quiso ser lo que no fue. Simplemente luchó hasta el último por su patria. Ya viejo, no viejo, porque 50 años prácticamente no es una mitad de edad, digamos así, pero bueno, para aquella época las enfermedades eran menos curables que en la actualidad. Lo llevaron nuevamente a su casa y murió en la madrugada del 20 de junio de 1820, acompañado de su hermano, que era dominico, y de su hermana, que lo acompañaba hasta el último momento, y su médico, por supuesto, y fue enterrado, como él pidió, junto a sus padres en la iglesia de Santo Domingo. Pero tal era la pobreza a la cual había llegado, y que no tenían dinero para comprarle la placa de mármol que debía llevar la tumba. Por lo tanto, uno de sus hermanos trajo lo que era de una cómoda propia, y allí se grabó: aquí yace el general Manuel Belgrano. Nada más que eso, una simpleza total. La ciudad, su ciudad, no lo recordó hasta el año siguiente, porque ese fue el momento más trágico, digamos así, de lo que es el momento político que se vivía, la desintegración del directorio, que cada provincia tomaba por su lado, y eso significó que nadie se recordara de este general que tanto le había dado a la patria,
Después vendrían los agasajos, vendrían los recordatorios y demás, pero en el momento que realmente era necesario recordarlo, estarle presente y acompañarlo, fueron nada más que sus hermanos y algunos vecinos y por supuesto su médico y su confesor. Y todos pensamos, bueno, ¿habrá estado vestido de general cuando fue llevado a la tumba? No. Pidió ser vestido de dominico como eran ellos partícipes del convento desde siempre. Así que simplemente estaba amortajado con el hábito dominico, ¿no? El hábito blanco, y eso es un pedido propio de él. Y dejó escrito todo lo que se debía hacer a partir de ese momento con lo que se adeudaba, que era mucho, el gobierno le adeudaba mucho dinero, y también él tenía sus deudores, ¿no? Porque había tenido que pedir dinero para poder llegar a Buenos Aires, tuvo que pedir dinero para poder vivir sus últimos meses. Así vemos entonces en esta síntesis muy rápida cómo una persona que con una austeridad de vida en todo momento pudo realizar tantas cosas, pudo realmente ser lo que realmente es y lo que debemos recordar en ello, que no solamente fue el creador de la bandera, sino mucho más que eso. Entonces nos debe servir de ejemplo en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir, recordar, releer, rever la historia de Belgrano es sumamente importante y desgraciadamente este año de pandemia no nos permitió ir haciendo los hitos que corresponderían, que deberíamos haber ido recordando a partir de febrero, desde la creación de la bandera, al éxodo jujeño, al nacimiento, a la muerte, a las batallas de Tucumán, de Salta. Y también, por cierto, en el próximo mes se cumple un nuevo aniversario de la fundación de Curuzucuatiá. Yo sé que la Academia Belgraniana de Curuzucuatiá está trabajando para hacer el recuerdo también de su fundador. Esperemos que, bueno, cada uno que vea, escuche esto, pueda reflexionar y ver qué es lo que realmente es importante en la vida, ¿no? Saber hacer las cosas, mirar hacia adelante, pergeñar algo que realmente sea posible llevar a cabo y no tener miedo, no tener temores, aunque se los tenga, saberlos manejar como supo manejarlos Belgrano en su momento. ¿Cuántas veces habrás pasado noches pensando qué estoy haciendo yo a cargo de un ejército o qué estoy haciendo yo a cargo de una cuestión diplomática, si realmente estoy preparado o mi idea o mis estudios me hubieran permitido vivir con una holgura y una forma diferente. En cambio, él no dio lugar a eso, sino simplemente dijo, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero para mi patria y esto es lo que voy a hacer mientras las fuerzas y la salud me lo permitan. 50 años vivió, pero 50 años pero muy extensos en lo que hace a obra, a trabajo, a recuerdo. Por eso creo que se merece que si el próximo año realmente pasa esta pandemia podamos brindarle todos los reconocimientos y todas las formas, digamos así, de agradecimiento a todo lo que hizo por nosotros. Desde ya, entonces, a todos, muchas gracias por prestarme la atención. Esta ponencia que hoy les traigo se llama Manuel Belgrano, su ideario político, económico y un proyecto de país. Para hacerla más acotados a los tiempos que nos exigen siempre la
la cámara, vamos a tratar 2 o 3 títulos de este artículo. Por ello, en este nos proponemos rescatar y comprenderlo desde la historiografía, desde en contra de la historiografía liberal, revisionista o desde el nacionalismo, un Belgrano que fue minusvalorado por este tipo de historiografía. Nos proponemos también estudiar un Belgrano bajado del caballo, pensado históricamente, al que nada le interesaba la creación de la bandera ni de la escarapela, eran solo cuestiones estratégicas técnicas y que nunca pensó ni en sus más remotos sueños, cuando estudiaba leyes en Europa, andar andrajoso por Jujuy y por Salta. Contra una historiografía reciente que aún sigue rectificando a Belgrano como un gran patriota, colocándolo en el panteón de los próceres mitristas, sin el más mínimo nivel crítico sobre el accionar de este hombre de Mayo, nos referimos al reciente libro editado en el 2019 de Balmaceda. Otro ejemplo en esta misma línea es el texto un poco más tardío de Marco del 2012, donde rescata la figura de Belgrano como artífice de la nación y vuelve a remarcar sus cualidades inexistentes de gran soldado. Otro trabajo más reciente del 2020 es el del ensayista cordobés Esteban Dómina, en su Belgrano Corazón Abierto, donde rescata las cualidades educativas, cívicas, morales y militares de Belgrano, siempre desde el ejemplismo moral, un muy buen libro, pero que no toca su desarrollo como abogado y economista. Pareciera ser que a los 200 años del mortalicio del general, los viejos topos mitristas no han desaparecido de la historia. Es que los argentinos no nos permitimos pensar en nuestros padres fundadores sin estas cualidades destacables por los liberales de la generación del 37, me refiero a Mitre, a Sarmiento y a Alberdi. Necesitamos rehumanizar nuestros próceres. Por ello, un libro que remarca las cualidades menos destacadas de Belgrano como economista y como promotor de la agricultura, la industria en nuestro país, es un texto de Felipe Piña que se llama Manuel Belgrano, el hombre del Bicentenario. Y también un texto que va en este mismo derrotero, es un texto muy locuaz del ya fallecido Tulio Alperindongui, que escribió esta obra unos meses antes de fallecer en el 2014, que se llama El enigma de Belgrano, un héroe para nuestro tiempo, donde describe y a la vez cuestiona cómo, siendo Belgrano un militar mal logrado, habiendo perdido casi todas las batallas, menos Salta y Tucumán, por las que fue premiado, sigue siendo un modelo para la actualidad. Es que Alperín, en nuestra misma línea, si se nos perdona la impertinencia, destaca en su libro otras cualidades belgranianas, tal vez que fueron las más históricas y las más auténticas, tratando de rehumanizar a aquel abogado economista que, por decisión de hombres que por menos luces que él, lo decidieron convertir en militar para correrlo de la escena política donde yacía su verdadera vocación y formación. Contraponiendo a esta construcción histórico-política de un Belgrano segundón de San Martín, ese Belgrano que resigna su carrera intelectual, presentado como víctima mártir de la patria, que por valor a la patria y honra a ella toma las armas y sacrifica su vida por ella, ante esta construcción histórica política queremos redescubrir un periodo histórico de la vida de Belgrano, muchas veces olvidado por ella por la selectiva memoria nacional, que es la que es de su temprana formación intelectual como hombre de leyes, sino como hombre de ideas políticas también y económicas en la Europa conocida como la Europa de la Ilustración. Para eso vamos a presentar a Belgrano como un hombre que viene de una familia muy acaudalada, que estudia en el Colegio San Carlos, que egresa en 1784, que va a la Universidad de España de Salamanca, pero egresa de la Universidad de Valladolid en 1793 como abogado, que pertenece a la Logia de Santa Lucía, que era una logia de economía política, en la que participa muy activamente.
Recordemos que cuando Belgrano vuelve a la Argentina, vuelve con el cargo de secretario del Perpetuo del Consulado. También recordemos que Belgrano había pensado en Europa, cuando él estaba estudiando, haber hecho carrera política en Europa como secretario y tal vez como consejero de Su Majestad Carlos IV de España. Él nunca había pensado volver a la Argentina, pero bueno, en una de esas operaciones y en esos, cuando él tiende sus capitales sociales, los capitales sociales que estaban en juego, lo hacen volver a la Argentina y él regresa con un cargo muy importante, que era el cargo de secretario perpetuo del consulado. Cuando él se desarrolla como secretario del perpetuo del consulado, era menester de Belgrano presentar una memoria anual que debía ser leída frente al virrey y las autoridades más relevantes de la época, y en esta memoria, junto al Correo de Comercio, Belgrano expone los principios más relevantes de la economía política de la época, que se analizaban los principios de los principales problemas del virreinato, como por ejemplo algunos problemas que siempre Belgrano ponía en discusión: la libertad de comercio interno y externo, el desarrollo de la agricultura y la ganadería, el fomento de la industria, la eliminación de la gran propiedad latifundista, entre otros. Ya vemos que Belgrano era un hombre de avanzada. Y volviendo a la formación económica propiamente dicha de Belgrano y su influencia en el consulado, sabiendo que además de los autores italianos que estuvo formado Belgrano, podemos inferir su predilección por Campomantes y Jovellanos, que fueron dos españoles, Kirchner y Smith. Debemos suponer que la formación de Belgrano fue sumamente ecléctica, típica para los hombres de las colonias de aquella época. El problema agrario para los hombres de Mayo y para los hombres que trabajaron en aquella época junto con Belgrano, el problema agrario era verdaderamente el problema económico en cuestión. Era el centro de las preocupaciones del siglo XIX, como contraposición a la concepción de la riqueza de las colonias que provenía únicamente de los recursos de la minería. El problema agrario seguía siendo el mayor de las preocupaciones de los criollos y su problemática se abordaba desde diferentes puntos de vista. En la agricultura, querían una agricultura en extensión. El problema se manifestaba en Vieites, como en Belgrano, con una postura antimercantilista que ellos tomaban desde sus primeros escritos, contraponiéndose a los fisiócratas, que desde la escuela era la escuela principal que apostaba a la riqueza, que eran los metales preciosos. Belgrano sostenía que la agricultura era la única fuente de riqueza, idea que más tarde cambiará cuando sea influenciado por Adam Smith. Va a defender que la industria va a ser la fuente de la riqueza. El accionar de Belgrano en 1810 es muy importante. Ya desarrollamos anteriormente cuando Belgrano retorna de España, lo hace a Buenos Aires y toma posesión del consulado. Deja bastante claro Belgrano que no conocía suficientemente bien todas estas tierras, por lo tanto se va a limitar a usar ideas generales de la economía política. Un intelectual como Belgrano, Moreno y Vieites y Castelli, primo de Belgrano, tuvieron en claro las diferencias que existían en la burguesía criolla y la burguesía europea. Respecto a ello, podemos sugerir que todo el programa de Belgrano estuvo orientado a transformar los hacendados porteños en una burguesía manufacturera. Esto puede visualizarse en todas las medidas que tomaron los hombres de Mayo en cuanto al reparto de la tierra, ya sea por la enajenación en el caso de Vieites o en el caso de Moreno, o por la enfiteusis como es en el caso de Belgrano. Pero Belgrano cae en la trampa de creer que el latifundo porteño podía ser diseminado por las medidas del Estado, aún apoyándose en los postulados de Jovellanos, que era un español que creía en la enfiteusis. A diferencia de Moreno, que en Moreno podemos ver más
puramente las ideas revolucionarias, ya que había entendido muy tempranamente la inexistencia de una burguesía nacional, Moreno, y una burguesía que se prestaba a subordinarse a Inglaterra. Bien. Todo el pensamiento belgraniano estuvo tempranamente y se llamó a los comercios a atender los intereses del agricultor y que sostenían que debían prohibirse de las mercancías que afectaban a la producción local. En este lugar se posicionaba Belgrano. Belgrano pensaba que los comerciantes tenían que atender a los intereses de los agricultores y sostenía que había que prohibir la importación de las mercancías que afectaban a las producciones locales. Era un proteccionista en este sentido laxo de la palabra. Belgrano se paraba tempranamente del lado del proteccionismo económico, avisorando ya las desventajas de un mercado que nunca juegan con las mismas reglas para todos iguales. En otro sentido, pero no muy distante, estaba Mariano Moreno, quien quería distinguir las importaciones de las mercancías que no se producían en el país y las que se producían en el país. La agenda agraria que redactaron los intelectuales del virreinato, que luego malogradamente intentó concretar Rivadavia, la ruptura con Artigas, la temprana ruptura con Artigas, fue de alguna manera la derrota del ala izquierda de la burguesía, la participación de las masas rurales fue decisiva para el triunfo de las guerras de la independencia, lo que la burguesía porteña hubiese podido lograr con todas las transformaciones de la sociedad colonial y los planteos de los intelectuales como Belgrano, Vieites y Moreno, pero no lograron llevar a cabo los pactos y las alianzas con los diversos sectores populares del interior del país. La verdad fue que durante todo el siglo XVIII, la burguesía comercial rioplatense se propuso presionar a la corona de España mediante las ideologías liberales que defendían en aquel entonces Belgrano, que luego el pensamiento de Belgrano fue cambiando al leer Smith, como dije, como les pusimos anteriormente. Lejos estaba la burguesía comercial de tener una intención de independencia. La burguesía criolla se sentía profundamente súbdita de España, siempre y cuando pudieran obtener de la corona ciertas concesiones económicas, que era lo único que le interesaba. Esta burguesía rioplatense solo quiso modificar algunos aspectos de la dominación española, como impulsar algunas actividades económicas que no perjudicaran a la metrópoli. Era por cierto una actitud conciliadora, lejos de ser una actitud rupturista y revolucionaria. Y ahora ya para ir finalizando, todo esto, este contexto de coyuntura del siglo ilustrado llevó a las manifestaciones intelectuales, tanto de la filosofía como de la política económica, lo llevó a un principio de sincretismo, como dice el profesor Chiaramonte. Todo a un sincretismo o de eclecticismo ideológico. Todos estos pensadores como Belgrano, Vieites, Castelli, fueron sincretistas, fueron eclecticistas ideológicos, tomaron pedazos de distintos pensadores y lo fueron aplicando al estilo de Labardén. Labardén fue un pensador español que apostaba al eclecticismo ideológico. En Belgrano es en donde se puede ver este eclecticismo, y tal vez en Moreno sea en donde menos se puede ver este eclecticismo. Es en Moreno donde se cristalizan perfectamente y puramente todas las ideas revolucionarias. Y este eclecticismo fue lo que siguió debilitando, sostiene el profesor Chiaramonte, fue lo que siguió debilitando las ideas revolucionarias y lo que debilitó la elaboración de una burguesía liberal e industrial y su verdadero proyecto libertador, que recién hubo que esperar hasta 1816 para que se vea concretado. Antes de llegar a la conclusión final, hago otra conclusión de estilo pedagógico, y es muy ilustrador para que los chicos desde su casa puedan entender esto
y las maestras también sobre las efemérides. Querríamos hacer una reflexión pedagógica. No es casual que nuestra efeméride nacional se celebren los mortalicios y no los natalicios, o sea, que celebremos las muertes y no los nacimientos. Es una gran tendencia que tenemos los argentinos por la necrofilia, nuestra obsesión por la muerte, como bien lo señala José Pablo Feynman en uno de sus libros, con otra peculiaridad de nuestras efemérides es que no hay una fecha específica para celebrar a Belgrano, solo lo celebramos el Día de la Bandera, que es la fecha de su fallecimiento. Por ello tiene un correlato con las políticas de la historia, como sostenimos al comienzo de este artículo. Es que siempre los actos escolares han respondido a los intereses políticos de los gobiernos de turno, y allí siempre estuvo la historia al servicio de la política como magistra vitae, como dispositivo de disciplinamiento cívico. Siguiendo los lineamientos propuestos, los valores necesarios que siempre se le han otorgado a estos próceres de las generaciones, el valor castrense, o sea, la destreza militar, el heroísmo, la batalla, sumamente determinante al momento de concretizar la relevancia y el personaje en cuestión. Es por ello que Belgrano y su vida, siendo la primera biografía que escribe Mitre, que aquí la tengo a mi lado, en 1852, queda relegado tras la figura de San Martín, porque San Martín es militar nato, profesional de esta manera. Hasta el día de hoy Belgrano no tiene una efeméride nacional, un día para celebrar su memoria. Hay una excepción durante el gobierno kirchnerista, donde se retomó la figura de Belgrano, no como militar solamente, sino como un intelectual abogado. Por ello nos parece sumamente importante que a los 200 años de su muerte y 250 años de su nacimiento se diera este decreto nacional del año belgraniano en conmemoración y con revalorización de la figura de Belgrano durante el gobierno kirchnerista, o sea, en un continuum con el gobierno kirchnerista. Que sea nuestra voluntad que dicho decreto sirva para fijar una fecha de la cual conmemorar al intelectual abogado y economista y educador Manuel Belgrano, como ejemplo el 3 de junio, el día de su nacimiento, rompiendo con esta tendencia de la necrofilia de la efeméride argentina. Si se nos permite ya una última reflexión, la incursión de los cerebros de Belgrano, Castelli y Moreno a la primera junta, siendo ellos los casi únicos intelectuales formados al calor de la idea de la Ilustración, sobre todo Moreno, con Montesquieu y Rousseau, sus ideas consideradas radicales en aquel tiempo fueron bastante incómodas para el resto de los miembros de la Junta. Una vez hecha la revolución, Moreno, Belgrano y compañía habían decidido llevar y prolongar la revolución, no solo en profundidad, sino en tiempo y al interior del país, y los saavedristas y la burguesía comercial porteña se las ingeniaron bastante bien para poder quitarse del medio a los jóvenes rebeldes y cambiar algo para que nada cambie. Frente a cierto pensamiento histórico que suele presentar los problemas de la historia en forma dicotómica, en forma blanca o en forma negra, cierta historiografía sigue preguntándose si Belgrano era conservador y apoyaba las reformas borbónicas o era revolucionario e independentista. Seguimos los pensamientos de un historiador español que es Pierre Vilar, que nos invita a pensar la historia en movimiento. La historia es el ayer, es el hoy y es el mañana. Por eso que decimos que Belgrano fue todo eso. Belgrano fue una síntesis de ser un borbónico, de ser un conservador y de ser también un independentista. Para finalizar, y ya a modo de anécdota, Moreno fue enviado como embajador a Inglaterra, en donde muere en alta mar. Curiosa situación en la que muere el cerebro de la revolución, siendo más funcional en Buenos Aires que en Inglaterra. Manuel Belgrano, prestigioso intelectual, abogado, economista y educador, es enviado como militar a un frente oriental, al río Paraná y luego al Paraguay, para resistir al enemigo en una posible muerte segura.
Para mal de la Junta de Gobierno, Belgrano resistió tras una malograda carrera política y resistió una tras otra batalla. Muriendo a la temprana edad de 50 años, consumido en la pobreza absoluta, en el olvido y en la enfermedad, su hija, Manuela Mónica Belgrano Helguero, solo tenía 1 año. Pedro Pablo Rosa Belgrano Escurra tenía 7 años, sobrino político de Rosas, quien lo adopta y lo tiene a su cuidado, acompañado esa noche de su hermano sacerdote Domingo Belgrano, de su hermana más cercana, Juana Belgrano, y de su médico de cabecera, que también lo era de San Martín, Joseph Reddat, Belgrano siendo uno de los pocos padres de la patria, que no muere en el exilio, pero sí muere en su tierra y en su propia casa paterna de la Avenida de Mayo, pero que sí muere lamentablemente en el exilio de la memoria de sus conciudadanos. Esa oscura noche en la que muere Belgrano, nadie se enteró. Su lápida fue el mármol de su mesa de luz. Por la terrible situación, 1820, en la que se encontraba del desmembramiento de las provincias, envuelta a las Provincias Unidas del Reino de las Provincias del Sur, la noticia de su fallecimiento del general no se conoció. No fue sino hasta pasado 1 año que se celebró su primer funeral que los vecinos de la ciudad de Buenos Aires se anoticiaron de la muerte de aquel hombre, que había sido abogado, pero también economista, y por ocasión, general Manuel Belgrano. Muchas gracias. En esta oportunidad voy a estar presentándoles lo que es Manuel Belgrano y su legado pedagógico principalmente. Y en esta presentación voy a intentar que sea una bitácora de lectura sobre Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, en donde me planteo principalmente la incógnita: ¿qué rol desarrolló Belgrano frente a la educación? Y para ello me propongo principalmente que a través de sus escritos poder buscar algunas posibles respuestas a esta pregunta. Y es así que no solamente del mismo Belgrano indago para poder llegar a posibles respuestas a mi pregunta, sino que acudo a diversas fuentes, autores e investigadores que en diferentes épocas y espacios le dieron narrativa al pasado del general. Este trabajo consta de 3 partes. La primera está destinada a la formación de Belgrano. La segunda parte corresponde a lo que es la visión y la misión de educar según Belgrano. Y por último, la tercera corresponde a su legado principalmente. Entiéndase principalmente que este recorrido que planteo queda abierto a posibles revisiones y reescrituras, porque claro está que en la historia, como en toda ciencia social, no hay verdades absolutas. Y como les dije, tomo del mismo Belgrano sus palabras y sus textos, y aquí esta frase de sus memorias: como en la época de 1789 me hallaba en España, y la Revolución de Francia hiciese también la variación de ideas, particularmente en los hombres de letras con quienes trataba, se apoderaron de mí las ideas de libertad, igualdad, seguridad, propiedad. Y solo veía tiranos en los que se oponían a que el hombre, fuese donde fuese, no disfrutase de unos derechos que Dios y la naturaleza le habían concebido. Estas fueron las ideas y los horizontes de su vida. Estos pensamientos de la burguesía europea del siglo XVIII, afirma Chiaramonte, encuentran en la América hispánica los primeros ecos en la idea de los criollos. Y es así que a medida que se van modificando las viejas estructuras coloniales y se va sembrando el germen de la revolución aquí en el continente americano. Entonces, en la formación de Belgrano existen 2 momentos, que es lo que podemos identificar en sus palabras. Por un lado,
El primero es la formación que recibe aquí en América. Podríamos definirla como básica o elemental. En el caso de Manuel Belgrano, él va a asistir a clases de filosofía entre los años 1783 y 1785 en el Real Colegio de San Carlos de Buenos Aires. Voy a destacar esta oración principalmente y a destacar el colegio. ¿Por qué? Porque junto a Belgrano se formarán otros compañeros que han trabajado junto a Belgrano por la Revolución de Mayo. Y es allí también de destacar la figura del rector del Colegio San Carlos de Buenos Aires, que era el clérigo Juan Baltasar Maciel, un personaje y una figura rioplatense sumamente destacada por su fuerte labor en la defensa de la causa indígena y en sostener y defender la libertad de comercio. Bien, y por otro lado vamos a encontrar un segundo momento en la formación de Belgrano que la va a recibir en Europa. Recordemos que Belgrano se va a recibir de abogado en Valladolid. Y es César Tato Díaz quien en su libro Comunicación y Revolución nos va a marcar principalmente cuáles son esas ideas que podemos encontrar en sus escritos y en sus pensamientos. Por un lado, vamos a encontrar las ideas enciclopedistas, que son transmitidas por el abad de Saint-Pierre, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, entre otros. También podemos encontrar los principios fisiócratas que se encuentran en los lineamientos de Quesnay, Gurnet, Turgot, Dupont de Nemours. Y además va a recibir lo que es la influencia del pensamiento iluminista italiano por medio de Muratori y Genovesi. Es así que Belgrano se va a interesar particularmente por la fisiocracia. La fisiocracia es una doctrina económica que sostiene que la riqueza proviene principalmente de los recursos naturales propios de cada país y que existe un orden natural dentro de las sociedades que el mismo Estado no debe inferir. Y ese orden natural va a permitir que las diferentes sociedades hagan uso de sus recursos y que puedan comerciar entre ellas. Y por otro lado, Belgrano va a manifestar un particular interés por el liberalismo de Adam Smith. Es de destacar en su estadía allí en Europa que contaba con un prestigio intelectual que le favoreció en una activa vida social. Y es Matías Dib quien nos va a plantear, y podemos encontrar en su libro, que Belgrano, siendo presidente de la Academia de Derecho Romano, Práctica Forense y Economía Política en la Real Universidad de Salamanca, va a escribirle al sumo pontífice Pío VI que le conceda permiso para leer y retener libros prohibidos por la Santa Inquisición. Y es así que el mismo Papa le va a contestar el 11 de julio de 1790, donde lo va a autorizar para uso personal y aumento de su erudición. Belgrano va a tener esa capacidad de poder lograr una síntesis para que toda la teoría y las ideas que fue adquiriendo le permitan delinear acciones concretas a desarrollar en su tierra. Al momento de regresar en 1794, siendo secretario del Consulado Real de Buenos Aires. Es desde ahí donde impulsará la difusión del pensamiento iluminista. En el segundo momento que les planteo, la visión y la misión de educar según Belgrano, podemos inferir que toda la obra de Manuel Belgrano tiene una dedicación pedagógica. ¿Por qué? Porque formar al pueblo en su condición de sujeto económico y cultural implicaba expandir el horizonte de lo posible de su época.
Esto significaba lograr cambiar el estatus heredado del antiguo régimen colonial. Y es el caso del lugar central que Belgrano le concedió a la educación de la mujer, ya que la valorizó y legitimó su ingreso al mundo de la cultura y de la educación. Pero para poder comprender cuáles son las ideas pedagógicas que tiene Belgrano, es necesario también hablar del modelo pedagógico que se da en la Ilustración, con su máximo representante, que era John Henry Pestalozzi, Enrique Pestalozzi más conocido. Y Pestalozzi va a desarrollar una pedagogía basada principalmente en lo que es una idea liberadora y socializadora de los sectores cada vez más amplios de la sociedad. Y es así que se va a lograr formar al ciudadano de acuerdo a los intereses del Estado. Entonces, Belgrano entendió la educación bajo las ideas de las pedagogías pestalozzianas. Va a ser Chavadoni quien va a inferir que es el mismo Belgrano quien introduce en estas tierras este movimiento pedagógico. Va a ser el iniciador de la escuela pública moderna en nuestro territorio. Y Belgrano la va a concebir como una institución cerrada donde es regida por los reglamentos, para los fines de que todos los esfuerzos contribuyan a lo que es el pastoreo de las conciencias. Como mencioné más arriba, Belgrano, al recibirse de abogado en 1793, en España, por su denotada capacidad y vocación de economista, es nombrado secretario del Real Consulado, cargo que es de carácter perpetuo y que fue creado el 30 de enero de 1794 por una orden real firmada por Carlos IV de España. Este nuevo organismo va a tener un control principal de controlar y cumplir diversas funciones, como es el fomento de la actividad económica, estimulando particularmente lo que es la agricultura, facilitando y asegurando el tráfico de las mercancías y legislando lo que refiere a la situación mercantil del virreinato. Y es así que desde su cargo, el 15 de julio de 1796, presenta lo que es la primera memoria titulada Medios Generales para fomentar la agricultura, animar la industria y proteger el comercio en un país agricultor. En esta memoria, Belgrano va a denunciar sutilmente el atraso que se vive aquí en el Virreinato del Río de la Plata y propone además cómo enfrentarlo. Y expone la necesidad con una pasión pedagógica de crear diversas escuelas. Escuela de agricultura, de dibujo, escuelas para mujeres, escuela de hilado de lana, escuela de comercio y una escuela de náutica. Además, va a presentar algunas características generales y va a redactar sus reglamentos que hacen a su organización y cómo va a ser ese funcionamiento y administración de estas escuelas. Es decir, Belgrano empieza a sentar las bases de la escuela pública. Asimismo, afirma en esta memoria que se deben traer de Europa todos los elementos necesarios y los docentes para que puedan funcionar estas escuelas. Y según Izaguirre, en su trabajo del año 2000, para 1800, de todas sus propuestas pedagógicas, todas esas propuestas educativas que lleva adelante Belgrano y que las plasma en esta memoria, solo se va a concretar lo que es la creación de la Escuela de Náutica y Dibujo. Además, Belgrano va a expresar sus ideas económicas y políticas a través de su periódico denominado Correo de Comercio, desde 1810 a 1811. También va a colaborar con otros periódicos y otras publicaciones de la época,
pero particularmente yo quiero presentar dos que nos pueden ayudar a seguir pensando posibles respuestas a mi interrogante. Y leo textual lo que Belgrano decía el 17 de marzo de 1810 en el Correo de Comercio. Debemos tratar de atender a una necesidad tan urgente como en la que estamos de establecimientos de enseñanza, para cooperar con las ideas de nuestro sabio gobierno a la propagación de los conocimientos y formar al hombre moral al menos con aquellas nociones más generales y precisas con que en adelante pueda ser útil al Estado. Y por otro lado, Belgrano, ahora sí, ya como miembro de la Junta de Gobierno, el 21 de julio de 1810 vuelve a escribirle en el Correo de Comercio. Nuestros lectores tal vez se fastidiarán con que les hablemos tanto de escuelas, pero que se convenzan de que existe en un país nuevo que necesita echar los fundamentos de su prosperidad perpetua, y que aquellos, para ser sólidos y permanentes, es preciso que se compongan de las virtudes morales y sociales, que sólo puede imprimirse bien presentando a la juventud buenos ejemplos, iluminados por la antorcha sagrada de nuestra santa religión. Eso escribía Belgrano el 21 de julio de 1810. Retomando los escritos de la profesora Izaguirre, ella va a sostener que la educación para Belgrano comprende y debe fomentar tres aspectos generales en los estudiantes, de acuerdo a las características temporoespaciales de su época. La primera va a comprender el desarrollo de las virtudes, la honradez, laboriosidad, perfeccionamiento laboral, buena ocupación del tiempo libre. El segundo aspecto que debe tenerse en cuenta en la educación es el cultivo y el estudio de las ciencias, es decir, los saberes teóricos y prácticos sobre la agricultura, la industria y el comercio. Y el tercer y último punto es una educación gratuita, con la creación de escuelas donde el gobierno se hace cargo de las mismas. Como dije anteriormente, Belgrano empieza a sentar las bases de una educación pública. Quiero destacar también que Belgrano encontrará en Mariano Moreno un amigo inquebrantable, que su arduo trabajo por el bien común y con el solo fin de entregarse por su patria lo acompañará en gestas intelectuales. Moreno, como secretario de la Junta de Gobierno, impulsará la apertura de la Escuela de Matemática, soñada por Belgrano y negada por los integrantes del consulado. Ahora sí, ya nos vamos encaminando al tercer momento de esta propuesta sobre Belgrano y su legado pedagógico. Y en este tercer punto vamos a abordar lo que es su legado pedagógico y particularmente voy a destacar entre sus escritos que Manuel Belgrano nunca claudica, en ningún momento va a claudicar y por el contrario, llevando adelante el ejército, toma medidas resolutivas tendientes a la educación. Es así que en su campaña de expedición al Alto Perú, va a llevar adelante lo que es la venta de tierras públicas para poder crear un fondo que permita el establecimiento y el sostenimiento de escuelas de primeras letras en diferentes partes del norte. A su vez, se destaca entre los escritos que la Asamblea del año 13, el 8 de marzo de 1813, reconoce los éxitos militares obtenidos por el general Belgrano. Y es así que decreta obsequiarle un sable con guarnición de oro y a su vez le otorga la suma de 40.000 pesos, monto que será donado por el mismo Belgrano para la instalación de 4 escuelas públicas de primeras letras. Particularmente
él va a destinarlas a las ciudades de Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. Y es el mismo Belgrano que va a redactar el reglamento que consta de 22 artículos y que habla de cómo se organizan estas escuelas. Es así que este reglamento lo envía Belgrano el 25 de mayo de 1813 para que la Asamblea dé cumplimiento y autorice este reglamento. Entonces, podemos identificar dentro de los 22 artículos diferentes formas de ver y pensar a la educación. Particularmente me voy a centrar en algunos. En el artículo número 10 podemos ver en pantalla que fija los meses y horarios de ingreso y egreso a la escuela. En el artículo número 14 destaca como forma de motivación los premios a los alumnos más adelantados. Y destaca en los artículos 15, 16 y 17 suprimir el escarnio público como medidas disciplinarias, particularmente reducir el impacto de los azotes, que sin embargo recomienda en los casos que lo justifiquen. En ese momento se azotaba adelante de todo en los espacios públicos a aquellos alumnos que no obedecían al maestro. Y por último, uno de los artículos, el número 18, donde leo textual: el maestro procurará con su conducta y en todas sus expresiones y modos inspirar a sus alumnos amor al orden, respeto a la religión, moderación y dulzura en el trato, sentimientos de honor, amor a la verdad y dulzura a la ciencia, horror al vicio, inclinación al trabajo, despego del interés, desprecio de todo lo que diga a profusión y al lujo en el comer, vestir y demás necesidades de la vida, y un espíritu nacional que les hagas preferir el bien público al privado y estimar en más la calidad de americano que la de extranjero. En esas palabras resume cuál es la idea de Belgrano sobre el docente, sobre el maestro, y en esas palabras encontramos principalmente palabras fuertes para el rol del maestro. Va a ser también en el artículo número 8 que Belgrano lo va a destacar al maestro como que hay que distinguirlo como un padre de la patria. Por último, para ir llegando al cierre y buscar unas conclusiones a este trabajo, quiero destacar las palabras de Canales y Di Milta, que afirman que los escritos de Belgrano exhortan de forma pedagógica a la reforma cultural en una concepción de la educación como eje del progreso social y el trabajo como gran reformador socioeconómico. Ahora sí, buscando las conclusiones a este trabajo, la historiografía oficial se ha encargado de vaciar la figura de nuestros próceres a fin de crear un panteón nacional donde algunos pueden participar de esa gloria y otros, en el peor de los casos, son olvidados. Es nuestro deber ir al encuentro, reflotar a aquellos que la memoria ha olvidado y poner una narrativa al pasado, desde un absoluto profesionalismo, descolonizando la mirada europeizante que nos ciega y hace que encontremos a héroes y vencidos. Humanizar el pasado para las futuras generaciones se apropien de él y no lo vean como algo ajeno y lejano, sino como un eslabón más de nuestra identidad nacional y latinoamericana. En la figura de Belgrano podemos encontrar al primer estadista y educador de la sociedad criolla de su época, que centra su mirada en la importancia de las políticas públicas en orden de lo educativo, lo económico y lo laboral.
logra plasmar y ponerle voz a sus ideas de la Ilustración, a sus creencias religiosas y a las tradiciones de quienes los precedieron. Se puede advertir cómo estos saberes que fue incorporando de manera ecléctica logra remover en él la figura de un vasallo fiel para convertirse en un ciudadano criollo comprometido con su iniciativa nacional. En sus escritos encontramos la realidad de su época, pero no solo se queda con la denuncia, sino que propone otras realidades posibles para un país joven, que se sustenta en la felicidad y el bien común de la población, bajo los principios del trabajo y la educación, con la finalidad de prosperar comunitariamente. Muchas gracias.